tal? Bienvenidos a otro capítulo de Euroboros As et Ciencia. El día de hoy les tenemos preparado un tema en nuestro rincón de personajes ilustres que es bastante controversial y además es también lo que consideramos un parteaguas en el rumbo de la historia del arte. Nos vamos a situar en contexto. En este caso nos vamos a ir al periodo barroco. Y dentro del periodo barroco, pues, ¿qué podemos decir? Se descubre América, se tienen nuevos materiales, hay bastantes cambios en el arte, ya existen las academias de arte, que es una cosa que todavía no se tenía, digamos, idea hasta ese entonces. ¿Y qué pasa también con la figura de la mujer? Sumamente interesante. Hemos escuchado, lamentablemente, en muchos casos que la figura de la mujer en el arte es también invisible, dado que el ser artista se considera una actividad para hombres. Más que nada tiene que ver precisamente con la fuerza que se necesita para ser un aprendiz en un gremio artístico y este tipo de cuestiones. Sin embargo, se tiene registro de que una de las primeras mujeres artistas reconocidas, que además llega a ser artista de la corte española, de Felipe II de España, es esta artista que se llama Sofonisba de Anguissola, de la cual también hablaremos más adelante. Pero en este caso vamos a hablar de Artemisia Gentileschi, que sería quizá bueno, no que sea exactamente la segunda persona, pero es una de las artistas más influyentes y reivindicadas en la actualidad. El día de hoy me acompaña mi co-host, Aris. ¿Cómo estás? Buenas. Un saludo. Exacto. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un rato con Aris sobre Artemisia Gentileschi y el periodo barroco y un caso, bueno, Un una de las caso de vida. razones, exacto, que vuelve el caso de Artemisia todavía más controversial de lo que uno Si desearía, ¿verdad? no bastaba ser mujer artista, pues lo que pasó también tenía que sumarle, ¿no? Pero vamos a lo primero, ¿no? ¿Quién es Artemisia? Exactamente. Aris, ¿quién es Artemisia Gentileschi? El micrófono es todo tuyo. Pues perfecto, ¿no? Es hija de un pintor toscano, Horacio Gentileschi, vamos a mencionarlo en algún momento, y de qué divertido, ¿no? Y también de Prudencia Montoni, ¿no? Eh, Ella nace ahí en Roma por el año 1593, si no me recuerdo, y convirtiéndose en matriarca de su familia a los 12 años. Esto debido a que su madre muere eh, en ese periodo, ¿no? Y el problema, pues, que también su padre no volvió a contraer matrimonio después de. Entonces, esa negativa, ¿no? De su padre poder volver a contraer matrimonio. Esto también la marca para tener un carácter fuerte, ¿no? Porque no solo era ella hija, sino también tenía que ser quien cuidara de sus hermanos, ¿no? E inclusive en algún momento apoyar a su padre en sus talleres. Y esto que se tiene que volver también ayudante del taller de su padre, pues se vuelve una estudiante de Horacio. Y no solo cualquier estudiante, sino se convierte en la mejor, ¿no? Para que no quede duda. Para que no quede dura. Exactamente. Artemisia Gentileschi es considerada por el mismo Horacio como un prodigio. O sea, realmente en esta época en la que estamos mencionando que la mujer es prácticamente invisible dentro del gremio artístico, Artemisia se convierte en la mejor estudiante de Horacio. Sin embargo, ahí viene la parte divertida. Horacio no está siempre en casa y los hermanos de Artemisia tampoco, además de esta cuestión. Y Artemisia no se le permite salir porque es una mujer, en este caso, vaya la redundancia. Y lo que sucede es que dicen, bueno, ella no puede salir de casa porque no le, para que vaya a algún otro lugar, yo no estoy porque tengo que ocuparme de otras cosas. Y entonces Horacio le pide a uno de sus colegas, que es Agostino Tassi, si mal no me acuerdo, sí, que le llaman el Smargiazo del Bravucón. Le pide a Agostino Tassi
que si por favor podía ocuparse de los estudios de Artemisia. Así, mala idea, ¿estás de acuerdo? Muy mala idea, ¿no? Porque era solo ella, el otro señor en el taller, ¿no? Solos. Y en una de estas ocasiones, pues, digamos que uno de los chaperones, pues, es convencido de dejarlo solo con ella y el señor se sobrepasa al grado de violarla, ¿no? Eh, Exactamente. que si ya no era suficiente, que apenas si podía salir, pues, que ni siquiera en su casa estuviese segura, ¿no? Ante esto, pues, tiene que haber un juicio, ¿no? Porque no es como que eso se haya sido tan simple la situación, ¿no? Como que se tenga que dejar así. Y uno de los relatos que queda registrado, pues, es en donde ella describe todo lo que él hizo, ¿no? Casi con mayor detalle, por si no era suficiente la inspección que le hacen. También tiene que decir esto, ¿no? Esta inspección que llega a ser muy invasiva, al grado en el que casi la tienen que torturar también para que ver si decía la verdad. Y esta tortura fue mediante estarle torciendo los dedos para que sufriera ella, ¿no? Porque claramente ella era el culpable de la situación, según Básicamente. ellas. Ah, eso es lo que mencionas. De hecho, este caso del juicio de Artemisia Gentilici es uno de los juicios más sonados a este respecto. Lo lamentable de todo esto es que el juicio como tal no se pudo llevar a cabo como parte, como una víctima de abuso sexual, sino que la única manera en la que pudieron interceder fue diciendo que estaba, Agostino Tassi estaba injuriendo el honor de la familia, básicamente. No tanto que hubiera cometido esta falta en contra de Artemisia, sino que estaba cometiendo una falta en contra del honor familiar. Y es precisamente hasta que Horacio intercede en este aspecto que el juicio pasa. De hecho, las descripciones del juicio, como ya mencionaste, Aris, están bastante gráficas. Les invitamos a leer, en todo caso, un poquito más si quieren leer al respecto. Artemisia es bastante descriptiva en todo el proceso, de todo lo que sucede. Pero para tranquilizarla mencionan que Tassi le dice que va a casarse con ella, precisamente porque es un atentado contra el honor, pero cosa que no cumple. 2 años después, como mencionas, es que se lleva a cabo esta parte del juicio. Se hace todavía la tortura para ver si no es Artemisia la que está mintiendo y utilizan ¿cómo se llama? Un civil se llama, es una prensa para apachurrarle los dedos. Y de hecho cuenta la leyenda, que incluso, bueno, no cuenta la leyenda, está escrito en todos los rasgos del juicio, que ella le grita a Agostino Tassi que mira, este es el anillo que me prometiste. Y no, pues como mencionas, es sumamente terrible que los testigos que en vez de ayudarla, decían, no, es que se veía con otros hombres, es demasiado liberal, ah, qué desgracia. ¿No? Sí, ¿no? Entonces, en vez de pasar a ser víctima, era La culpable. la culpable. Bueno, Acaba de era, decir que ella fue quien convenció al otro de haber hecho eso y que ella era una incendiaria. Lo de siempre, ¿no? Lo que se imagina el espectador. sí, sí, sí. Lo más triste es una cuestión de pensar que es como las cosas que suceden. O sea, decían que ella no era una persona decente, era una mujer licenciosa, o tenía casi casi el engendro del demonio de la lujuria y la concupiscencia. Sí, sí, bueno, este es el caso de Artemisia. Y este juicio también pasa como un gran rasgo dentro de su propio carácter. No sé si estás de acuerdo. Que decía que de por sí ella tenía un carácter fuerte con este juicio. eh, bueno, con todo este incidente, es una cosa que vamos a ver cada vez más dentro de sus pinturas o dentro de su propia historia. Pero bueno, lamentablemente este caso del juicio opaca un poco la historia de la pintura como tal, o sea, sí es una cosa que marca, pero es una cosa que no desearíamos que marcara respecto al talento que ella posee y a Digamos su que personalidad. inclusive lo que
llega a pintarse, refleja, bueno, no voy a decir que refleja directamente lo que pasó, pero digamos que tal vez agarró inspiración para mostrar, ¿no? Ese enojo. Porque, o sea, aunque hayan ganado, pues puede agarran y pisotearon todo el nombre, todo ese respeto que en algún momento pudo haber tenido la familia, aunque solo por eso, ¿no? En el absurdo. Eh, Exactamente. No sé si estás de acuerdo que una de las formas en las que ya pasó todo el juicio y que también dices, bueno, es que qué injusticia es esto, es que al final le dicen a Agustino, bueno, tienes de dos, o entras unos años a la cárcel por haber perjuriado el honor de la familia, no tanto por haberle hecho daño a Artemisia, o te exiliamos a Roma, de Roma, perdón. Agostino elige el exilio, pero al final del día es como que, tenía amigos influyentes, que me hace recordar muchos casos que no vamos a mencionar en de algunas cuestiones acá todavía más tristes, estas injusticias. Tiene amigos influyentes y al cabo de un rato regresa a Roma, así como si nada, y es más, vuelve a ser amigo de Horacio Gentilici y uno se pregunta, ¿qué pasó? Mientras tanto, la persona que lleva todo el peso de las perjurias, de los chismes, todo lo demás, es la misma Artemisia, pues tiene que salir también de Roma. Se casa con, este cosa, ¿no? fíjate eso. Sí, esta Tesi, perdón. Se casa con este personaje que se llama Statesi, que no es que sea, eh, este, ¿cómo se llama? No es que sea Pier Antonio Statesi, perdón. No es que sea como el Don Juan o, el, o el mejor partido, pero era un personaje respetable en la comunidad florentina y eso le iba a ayudar a ella a recuperar de toda esta cuestión, ¿no? Entonces, se muda a Florencia con Pier Antonio, tiene 4 hijos, pero una de las cosas interesantes es que Artemisia comienza a progresar en el mundo del arte, al grado que realmente la que proveía el sustento de la familia era ella y el que se endeudaba era él. Entonces también una parte bastante injusta, ¿no? Eh, Cuenta la leyenda en realidad que, bueno, sí, se casan y lo que quieras, pero al cabo de unos años deciden que no, esto no funciona, así que adiós. Y Artemisia va y viaja y se vuelve, bueno, solo una pintora cada vez más famosa, y también eso en parte gracias, no, ni siquiera a su padre ni a su marido, sino que hay otro artista que le ayuda a entrar bueno, un colega también de Horacio Gentilici, que le ayuda a entrar dentro de la corte de Florencia con los Medici, que es esta familia sumamente poderosa. Y pues también en esta etapa se considera que, bueno, de hecho es Aurelio Lomi precisamente, el pintor que le ayuda a entrar a la corte de los Medici. Y en esta etapa también empieza a entablar una comunicación interesante con Galileo Galilei, de hecho con las cartas que tienen también forman parte del archivo que sobrevive sobre la vida de Artemisia Gentilici, y también con Miguel Ángel Bonarotti el joven, que es bisnieto de Miguel Ángel Bonarotti. O sea, cuántos años han pasado desde entonces. Y de hecho él es el que le encarga en 1615 una alegoría para pintar su casa familiar, pero el punto es que Artemisia pinta una mujer desnuda tan realista que creen que es un autorretrato que le dice, no, por favor póngale unos paños porque es demasiado real. Pero eso te habla de la maestría, ¿no? De ella. Entonces, no sé si recuerdas al que también Artemisia es, a veces se la confunden con Caravaggio, ¿no? Precisamente La técnica, por por la... cómo llega a manejar todo ese juego de luces sombras que se llega a ver en todas las pinturas, ¿no? Tanto en bueno, paisajes, bueno, entornos cerrados o entornos abiertos, ¿no? Que tenga no, sí, que tenga las pinturas. Sí, exactamente. Esa es una de las cuestiones, digamos, curiosas de esta
de esta Artemisia, que muchas de sus pinturas en algún momento también las confunden, o sea, no solo con Caravaggio, uh, hay varias pinturas que de hecho se le atribuyen a otros pintores hombres que las hizo ella, precisamente por la maestría con la que utiliza las técnicas. Como mencionas, se utiliza el claroscuro, pero sí es una versión todavía, digamos que si Caravaggio es el máximo maestro del claroscuro en ese momento, Artemisia es como, o sea, voy a utilizar el claroscuro, pero a la vez lo voy a transformar en una técnica propia, ¿no? Eh, ¿Cómo llamarlo? Porque sí es claro oscuro, pero le da su toque personal, su toque de esta soy yo. Que si ya Exactamente. lo tenía en su actitud toda su vida, pues sus pinturas dicen, esta es ella, que es Exactamente. como esos factores que permiten identificarla y diferenciarla del resto de los pintores con quienes confundían sus obras, ¿no? Exacto. Y fíjate que está sumamente interesante. Una vez que ella se separa de Pier Antonio, él dice, ¿sabes qué? Te quedas con tus deudas, adiós, se va a la corte inglesa. Digamos que empieza a prosperar bastante. O sea, ella se vuelve pintora de la corte en Inglaterra. Después regresa a Italia, regresa a Nápoles y hace algunos otros encargos. El problema es que ella se encarga de su hija, de casarla, pero está, como ella es la que lleva todos los gastos, básicamente, al pagar la dote de su hija, pues ¿cómo decirlo? Sus problemas económicos no disminuyen, entonces algunas veces se ve obligada a malvender sus obras. Y esta es la razón por la cual muchas de ellas se empiezan a atribuir a otras personas más adelante. Como ahorita que mencionabas la pintura de Susana y los viejos, ¿estás de acuerdo que muchas de estas pinturas precisamente tienen este rasgo autobiográfico? Que en este caso, no sé, por ejemplo, en la pintura de Susana y los viejos, se hizo un análisis años después con rayos X y de por sí la pintura no es de mi agrado. ¿Estás de acuerdo que las pinturas de Gentilicia no son perdón, de Artemisia? Estoy cambiando el nombre. Las pinturas de Artemisia no son como las pinturas que voy a poner en mi sala para recibir a mis Eso, visitas. que no son, no lo pondrías al lado para comer. Exacto. O sea, tal vez para indicar otro tipo de mensaje a alguien que llegue, no, pero no para comer. No, 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 porque llegan a ser gráficas. Por ejemplo, la de Judith decapitando a los jóvenes, que tiene dos versiones, ¿no? La del 612 y la del 614, ¿no? Bueno, exacto. 1612 y 1614, en donde hay casual, ¿no? Que muestra cómo le está cortando el cuello al Hológenes y pues si contrastamos el año en el que se comienzan a pintar estas, coincide con un juicio que pasó, ¿no? Entonces, Exactamente. es inspiración y ese enojo de, aquí estás tú así, así es como te quiero cortar la cabeza, pues se nota, ¿no? Se nota. Exacto. Son bastante gráficas. O sea, de hecho, no, cuando, todavía, como mencionó, muchas de las pinturas se atribuyen a otros artistas porque dicen es que una mujer no puede pintar tan gráficamente estas escenas, pero ella digamos que es bastante autobiográfica. Se retrata en muchas de sus pinturas. No, no podemos decir que así como en algunas sí está pensado, como en Judith y Olorfernes. Dicen que Olorfernes tiene las cualidades del rostro de Agostino de Tassi y que la persona, y que obviamente Judith es probablemente ella, ¿no? No hay nada confirmado al respecto, pero podemos ver, como dices, por las fechas que coinciden, ¿no? Y bueno, te Los mencionaba, viejos, ¿no? exacto, la de Susana y los viejos, que de por sí no es, como dices, la pintura más agradable de toda la escena, porque son dos ancianos asediando a Susana en este caso, pero cuando hicieron el análisis de rayos X, tiempo después, como les había mencionado, se descubre un dibujo completamente diferente al que, sobre todo de Susana, al que quedó al final. El dibujo original es una mujer gritando y trae un cuchillo en las manos. También los invitamos a ver esa imagen. Para, lista para atacar.
para sacarle el corazón a cierta O sea que persona. tal vez ya no se refleja en los años siguientes porque ya se enfoca más en otro tipo de representaciones, ¿no? Pero al menos es en esa etapa que sí dices, puede ser esto, ¿no? Tal vez aquí es como, a ti te representar, ¿no? Quiero que tengas en claro lo que puedo hacer, ¿no? Lo que tengo pensado en hacer, ¿no? Si no lo puedo hacer en este momento, créeme que si pudiera lo haría. Lo haría. Exacto, Exacto. exacto. Sí, ¿no? Y eso es una cuestión interesante porque pensando en la figura de la mujer abnegada que tiene que estar en casa y que no puede salir, Artemisia es todo lo contrario. Una vez pasando el juicio y sufriendo toda esta difamación, muchos historiadores también piensan que su actitud era así como de, bueno, esto pasó, pues ahora va la mía. Y también lo refleja mucho dentro de su obra y dentro de su carácter y su personalidad. Aunque lamentablemente nunca logra quitarse ese estigma de, ah, esa mujer es demasiado liberal. Y sobre todo Bueno, después pero cuando, sí, ni en esos tiempos ni ahorita es como que se puedan quitar esos estigmas tan rápido. exactamente. Entonces, bueno, este es un poquito lo que les queríamos contar de la figura de Artemisia Gentileschi. Como les decía, varias de sus obras, precisamente porque tal vez se ve obligada a malvenderlas porque nunca desaparecen estos problemas económicos. De hecho, Artemisia pues muere bastante joven, fallece alrededor de 1652, 53, no se tiene segura la fecha, en Nápoles. Eh, o sea, tenía 40 años más o menos aproximadamente. Como 60, ¿no? Sí. Allí, para la edad, para el tiempo, tal vez sí, Ah, sí. un ratito más, pero aún así. Sí, sí, perdón, es que estaba pensando, nació en 1593. Entonces en el 53 se tenía casi 60 años, o sea, sí llegó a una edad avanzada, pero este, digamos que es un poco triste que su talento quede opacado por todo este proceso y por toda esta injusticia social, le Hace apenas llamaremos 3 así. años se comiencen a seguir descubriendo obras de ella, ¿no? Exactamente. Eh, por ejemplo, bueno, ya hablamos de esta pintura de Judith decapitando orfenes, esta se le atribuía a Caravaggio, por ejemplo. Hay una pintura de la de Susana y los viejos que también acabamos de mencionar, se le atribuía a su papá, Horacio Gentileschi. Una pintura de David y Goliat también se le atribuía a otro pintor que se llamaba Giovanni Francisco Guerrieri. Y pues sí, en realidad hasta el momento se han logrado relocalizar 30 cuadros de Artemisia. Eh, Se quería hacer en la Galería Nacional de Londres una exhibición con todas estas pinturas que lograron rescatar de diferentes lugares y que además se le atribuye a ella, que también hace esta maestría del autorretrato o pintándose a sí misma en ciertas alegorías. Pero bueno, no sabemos exactamente si se llevó a cabo la exhibición. Esa es una cosa que tendríamos que investigar ahorita, ¿verdad? Este, sí, mencionaba que habían hecho pensaban hacer precisamente en 2020 como parte del aniversario de Artemisia Gentileschi, como parte de todo este proceso de reivindicar la figura de la pintora. En la Galería Nacional en 2020 iban a hacer una exhibición, ya ahorita ya buscamos, y efectivamente sí se hizo la exhibición, fue una exhibición temporal de las 30 obras de Artemisia el 3 de octubre al 24 de enero de 2021. Entonces, bueno, de hecho hay aquí un video que está bastante interesante, que precisamente muestra los highlights, como le llaman, los puntos interesantes de las 30 obras que se expusieron y que muestran exactamente cómo es su pintura autobiográfica. Eh, bueno, esperamos compartirles precisamente como parte de la Galería Nacional. Vamos a dejar los links En aquí alguna parte. en alguna parte, ya los verán. Les ponemos los links precisamente para toda esta información. Si gustan leer un poquito más sobre el caso, no es exactamente la cuestión más agradable del mundo, ¿verdad? Pero como una Es cuestión mejor histórica.
remarcarlo, ¿no? Que sí pasó, que sí hay ese antecedente, Exactamente. que Una nadie les cuestión diga que no histórica, pasó. sí. Es mejor decir que sucedió a decir que no pasó y también como parte de esta cosa. Estamos viendo precisamente que la Galería Nacional tiene bastantes, bueno, una que otra cosilla interesante que a lo mejor a nuestros escuchas les gustaría revisar para que conozcan un poquito más sobre Artemisia Gentileschi, sobre su obra y sobre su vida. Bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo de Ouroboros Arts en Ciencia. Nosotros estaremos aquí esperándolos con más contenido. Hola, Daris. Andaremos y gracias por su atención. Exactamente. Muchas gracias. Nos estamos viendo próximamente.